La corona más famosa del planeta está temblando, y no por un mal paso en la pasarela, sino por algo infinitamente más grave. Porque hoy, la historia real detrás de Fuego se cae la corona. Fiscalía mete a Raúl Rocha en un escándalo que arrasa el Miss Universo. Fuego ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un escándalo internacional que huele a combustible, a crimen organizado y a un silencio que pesa demasiado. Pero antes de continuar, dime, ¿qué tan profundo llega realmente esta trama? ¿Qué secretos hay entre los pasillos del certamen más visto del mundo? ¿Y qué está dispuesto a revelar el hombre que controla la mitad de Miss Universo con tal de no pisar la cárcel? Quédate, porque en este video no solo vamos a responder estas preguntas, sino que vamos a desmenuzar cada pieza oculta de un caso que podría cambiar para siempre la historia del certamen más glamuroso del planeta. Y créeme, lo que viene no lo verás en ningún telediario. La noticia cayó como un relámpago en una sala a oscuras, de esos que no solo iluminan el cuarto por un instante, sino que revelan todo lo que nadie quería ver. Así empezó este escándalo que hoy tiene a medio continente hablando del Miss Universo no por coronas, vestidos o respuestas memorables, sino por órdenes de aprehensión, combustible ilegal, redes criminales y un empresario convertido, de la noche a la mañana, en protagonista involuntario de un thriller judicial que avanza más rápido que cualquier pasarela. Sí, hablamos de Raúl Rocha Cantú, el hombre que posee la mitad del certamen más famoso del planeta y que ahora aparece en expedientes legales con acusaciones que, si fueran parte del guión de una película, todos dirían que son demasiado exageradas para ser reales. Pero no, aquí no hay ficción. Y cuanto más se investiga, más evidente se vuelve que el glamour y el crimen pueden cruzarse en caminos insospechados. La historia estalló cuando la Fiscalía General de la República en México giró una orden de aprehensión en su contra. La noticia viajó a la velocidad del chisme global, ese que no necesita visa para cruzar fronteras, y en pocas horas ya estaba en titulares de México, Centroamérica, Estados Unidos, Sudamérica y hasta en rincones donde Miss Universo es tan importante como un partido de final de mundial. La cereza venenosa del pastel llegó cuando, apenas un día antes, las autoridades de Tailandia también habían emitido una orden de aprehensión contra su socia, la exdueña del certamen. De pronto, la organización que supuestamente celebraba la belleza, la diversidad y la cultura comenzó a sonar más a un expediente de crimen organizado que a un concurso internacional. Los medios no tardaron ni 10 minutos en encender los reflectores. Y cuando digo medios, me refiero a todos, desde los más serios hasta los que ven un trending topic como una señal divina. El Universal reportaba la orden de aprehensión. El Financiero hablaba de contrabando en lanchas. Otros medios insinuaban que Rocha había decidido convertirse en testigo protegido para evitar ser encarcelado. De pronto, todos querían saber quién era realmente este empresario que había adquirido la mitad de Miss Universo y cuya fortuna se extendía por los sectores de energía, finanzas y entretenimiento. Y lo más inquietante, ¿cuál era su verdadero papel en una supuesta red criminal dedicada al tráfico de combustible y armas? Algunos se llevaron la mano al pecho con sorpresa. Otros dijeron que esto ya se veía venir. La verdad, en México hay historias que se repiten con tanto ritmo que uno podría creer que forman parte de un ritual nacional, personajes exitosos que de pronto resultan estar involucrados en tramas que huelen más a gasolina adulterada que a éxito empresarial. Pero en este caso, la sorpresa se multiplicó porque Rocha no era un personaje cualquiera, era el flamante dueño del 50% del certamen de belleza más grande del mundo, el hombre que aparecía sonriendo en eventos, patrocinando glamour y hablando de empoderamiento femenino mientras, según la Fiscalía, al mismo tiempo coordinaba operaciones ilegales que movían millones. La orden de captura se había emitido el 15 de septiembre, no por un delito menor, sino por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos. Del otro lado del expediente aparecían 12 personas más, todas supuestamente parte de una estructura que operaba combustible a precios que harían sudar frío a cualquier aduana. Pero lo más impactante no era solo la presunta estructura triangular de combustible, armas y dinero. Era el timín. El 19 de noviembre, 2 días antes de que México celebrara la coronación de Fátima Voz como Miss Universo, la Fiscalía firmaba un acuerdo que convertía a Rocha en testigo colaborador. Uno de esos giros de guión que ni el mejor escritor de telenovelas se hubiera animado a proponer. Y aquí empiezan las preguntas que han incendiado las redes.
Si había orden de aprehensión, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Por qué se convirtió en testigo protegido? ¿Qué acuerdos existen? ¿Qué nombres piensa revelar? ¿Qué tan profunda es la red que la Fiscalía quiere desmantelar? En otras palabras, ¿cuánta verdad está dispuesto a contar el dueño de medio Miss Universo para evitar caer tras las rejas? Porque cuando alguien con poder decide hablar, el temblor político posterior puede ser más fuerte que cualquier terremoto. El periodista Carlos Loret de Mola reveló un hilo en redes que encendió más dramatismo a la polémica. Decía que Rocha había sido acusado formalmente de liderar una red de contrabando que movía combustible desde Guatemala hacia México, cruzando el río Usumacinta en lanchas, y que además suministraba armas a organizaciones delictivas del Golfo. Una acusación tan seria que, si se confirmaba, no solo iba a sacudir a la organización Miss Universo, sino que iba a poner bajo la lupa relaciones empresariales, políticas y financieras que hasta ahora parecían inofensivas. El hilo continuaba detallando cómo el empresario se habría integrado al programa de testigos protegidos apenas 4 días después de liberarse la orden judicial. Un cambio de bando tan rápido que dejó a muchos preguntándose si el miedo a la cárcel es ahora el motor más eficiente del país. Pero no era solo combustible. Se hablaba de factureras, lavado de dinero, contrabando, fraude fiscal y huachicol energético, que para quienes no estén familiarizados con el término, no es un mito urbano, sino uno de los negocios ilegales más lucrativos de México. Aquí no hablamos de robar gasolina físicamente, sino de algo más sutil y sofisticado: fraudear las importaciones reportándolas como lubricantes o aditivos, productos sin impuestos altos, para introducir combustible a menor costo y venderlo como si nada. Este fraude representa pérdidas millonarias para el fisco mexicano. Millones que desaparecen como si fueran gotas evaporadas en un tanque caliente. Y mientras tanto, las gasolineras legales compiten contra precios imposibles. Una batalla tan desigual como ver a un automóvil viejo correr contra un auto de competición. En medio de todo esto, la figura de Fátima Voz aparece como daño colateral. La joven que apenas unos días antes había celebrado convertirse en Miss Universo, ahora debía responder por preguntas que nada tenían que ver con su desempeño, su preparación o su belleza. Los medios internacionales querían saber si ella había tenido contacto con Rocha, si había algún vínculo, si el certamen estaba en peligro. Su padre tuvo que emitir un comunicado explicando que conoció al empresario apenas 2 meses antes durante el certamen en Guadalajara, y que cualquier insinuación de relación de negocios era totalmente falsa. Pero en el mundo mediático, negar no siempre alcanza. Cuando una historia prende fuego, todo lo que toca se ennegrece aunque sea inocente. Y aquí hay un problema mayor, uno que no se puede ignorar. Varios países empezaron a distanciarse del certamen. Francia, Costa de Marfil, India, Filipinas. Un goteo constante de delegaciones y patrocinadores que decidieron retirarse o cuestionar públicamente la transparencia del concurso. Algunas misses nacionales reclamaron por irregularidades en concursos locales. Otros señalaron directamente al nuevo modelo de negocio que había adoptado Miss Universo desde su compra, un modelo que parecía mezclar glamour con un manejo empresarial demasiado opaco. Mientras tanto, Rocha seguía publicando en redes sociales historias en Instagram donde aparecía exaltando la belleza de Fátima Voz, afirmando que las celebraciones no debían opacarse por otras cosas. Y sí, la ironía se escribe sola. Porque cuando la mitad del certamen está bajo investigación por delitos graves, hablar de desviar la atención es casi un chiste involuntario. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que pronunciarse. Lo hizo de manera directa, pero sin dramatismos. Confirmó que había una investigación federal en curso y enfatizó que el gobierno no iba a proteger a ningún empresario ni usar este asunto políticamente. También advirtió que no se debía mezclar el desempeño de Fátima Voz con el caso judicial, porque eran temas distintos. En pocas palabras, pidió calma, claridad y paciencia. Aunque la paciencia es un lujo que las redes sociales no suelen tener. Por su parte, los abogados de Rocha emitieron un comunicado que sonaba pulido, calculado y contundente. Negaban todas las acusaciones. Afirmaban que las empresas del empresario estaban auditadas, que cumplían con todos los permisos, que los reportajes de Loret de Mola eran malintencionados y que su cliente sí estaba colaborando con la fiscalía, pero dentro de procesos normales en el sector energético.
Aseguraban también que Rocha no era político ni tenía vínculos con partidos. Una declaración tan perfecta que muchos se preguntaron si alguien realmente esperaba que la gente la creyera sin cuestionar nada. Ahora bien, lo más inquietante no es lo que ya sabemos, sino lo que aún no se sabe. ¿Qué revelará Rocha? ¿Qué nombres aparecerán en los expedientes? ¿Qué acuerdos se firmaron detrás de las puertas cerradas? ¿Qué pasará si no cumple con lo pactado? Porque un testigo protegido es útil mientras coopera. Cuando deja de serlo, su nombre vuelve a aparecer en la lista de los prófugos. Y eso, en México, nunca termina bien. Los usuarios en redes están divididos. Algunos creen que este escándalo es una maniobra política. Otros creen que Miss Universo ha sido utilizado para lavar imagen, dinero o intereses. Otros, simplemente, están indignados porque sienten que un evento que solía celebrarse con entusiasmo quedó manchado por la sombra del delito. Los comentarios van desde análisis profundos hasta chistes que, aunque duelen, reflejan la frustración colectiva. Porque sí, en México hasta la belleza más celebrada puede terminar envuelta en sospechas. Y esto lo demuestra. En este punto, si ya estás flipando con todo lo que venimos contando, dale al botón de suscribirte, que lo que viene es aún más fuerte. Porque la investigación apenas comienza. Y si algo hemos aprendido en los últimos años es que en estos casos, las primeras noticias son solo la punta de un iceberg que nadie quiere chocar. Después de todo lo que ha salido a la luz, hay preguntas que no se pueden ignorar. ¿Por qué Rocha compró Miss Universo justo en un momento donde sus actividades empresariales estaban bajo revisión? ¿Quiénes lo asesoraron? ¿Había algún interés más allá del negocio del entretenimiento? ¿Puede un testigo protegido seguir al frente de un concurso global sin que su imagen arrastre al certamen a una crisis de credibilidad? ¿Qué impacto tendrá esta bomba en la edición del próximo año? Lo cierto es que muchas organizaciones están inquietas. Marcas que antes querían asociarse a Miss Universo ahora guardan silencio. Otras evalúan retirarse discretamente. Y la organización internacional está bajo la lupa de cada periodista que huele sangre en el agua. Incluso hay quienes se preguntan si Fátima Voz, sin deberla ni temerla, será la reina más perseguida por los medios en la historia reciente del certamen. Porque aunque no tenga nada que ver, su nombre está inevitablemente unido al de Rocha por una simple coincidencia temporal. Ganó la corona mientras el dueño de la mitad del concurso negociaba con la fiscalía para no pisar la cárcel. Y aquí vale hacer una pausa para observar el panorama. En un país donde la corrupción ha dejado cicatrices profundas, ver un caso así no sorprende tanto. Lo que sí sorprende es la magnitud, la velocidad y el ruido global del escándalo. Y más aún, la falta de claridad oficial. México lleva décadas lidiando con redes de contrabando, con huachicol, con empresas fachada, con factureras, con políticos que se hacen de la vista gorda. Pero encontrar todo eso concentrado en un empresario que dirige uno de los certámenes de belleza más grandes del mundo es una coincidencia demasiado irónica como para dejarla pasar. Muchos mexicanos sienten que este caso es un espejo incómodo. Un recordatorio de que la belleza no cubre la descomposición, que los diamantes no ocultan la mugre y que incluso los concursos más glamurosos pueden tener raíces que crecen en terrenos turbios. Cuando se destapa una trama así, la gente no solo quiere justicia. Quiere verdad, claridad y que alguien pague si realmente hizo daño. Y aquí me permito decir algo más directo: si te interesa seguir descubriendo cómo avanza este caso, dale a suscribirte. No por compromiso, sino porque lo que viene promete reventar titulares como pocas veces se ha visto. Mientras tanto, Rocha sigue en su papel de empresario sin partido político, víctima de un supuesto uso mediático en su contra, y al mismo tiempo testigo colaborador que promete revelar información clave sobre combustible, armas, políticos involucrados y más empresarios metidos en la misma telaraña. Un personaje que camina en una cuerda tensa, donde cada palabra que diga puede salvarlo o hundirlo. La fiscalía continúa trabajando, aunque no todo se hace público. Lo que sí sabemos es que la carpeta de investigación incluye delitos que no se borran con disculpas públicas. Delincuencia organizada, lavado de dinero, contrabando, fraude fiscal. Delitos que no solo afectan a un país, sino a millones de ciudadanos que terminan pagando con impuestos más altos, servicios más caros y menos recursos públicos para lo que realmente importa. A estas alturas,
la historia ya dejó de ser un simple escándalo de farándula. Es un caso judicial, político, económico y social que revela lo frágil que puede ser la línea entre el glamour y la ilegalidad. Miss Universo, un certamen que siempre se presentó como un espectáculo limpio, elegante, aspiracional, ahora está envuelto en un torbellino que amenaza su reputación global. Y aunque algunas personas creen que el concurso ya estaba en decadencia, esta crisis lo coloca en un punto crítico. Toca esperar, observar, analizar y sobre todo, no caer en la ingenuidad. Porque cuando un empresario con ese nivel de influencia decide colaborar con la fiscalía, significa que tiene nombres, información y pistas que pueden sacudir estructuras enteras. Nada de esto termina aquí. Lo que hoy parece un escándalo grande, mañana puede revelarse como apenas el prólogo de algo más profundo. Y mientras tanto, la corona más famosa del mundo luce pesada, brillante, por desgracia, manchada. Porque aunque Fátima Voss nada tenga que ver con esta historia, su reinado quedará inevitablemente ligado al momento en que la justicia decidió tocar las puertas del imperio Miss Universo. Lo único claro es que, cuando una investigación se vuelve global, ya no hay forma de detenerla. Lo que queda es enfrentar las consecuencias y esperar a que toda la verdad salga a la luz. Y aunque el glamour intente cubrirlo, aunque las pasarelas sigan desfilando, aunque los discursos hablen de empoderamiento y sueños, la sombra de este caso seguirá creciendo hasta que alguien revele todo lo que realmente ocurrió. Esto no ha terminado. Apenas empieza. Y cuando lo haga, el mundo entero estará mirando. Y mientras la investigación se mantiene en ese estado de ebullición silenciosa, como una olla tapada que burbujea sin dejar escapar el vapor, la sombra que pesa sobre la corona no hace más que volverse más densa, casi táctil. Porque la mancha no es simbólica, no es una metáfora poética inventada por los titulares. Es un rastro real, construido por conexiones, sospechas y piezas que encajan demasiado bien como para atribuirlas al azar. Y eso convierte a este caso en algo mucho más incómodo de lo que la organización Miss Universo hubiera querido enfrentar. El detalle que más inquieta a muchos es precisamente esa cercanía temporal entre el estallido de la investigación y la coronación de Fátima Voss. No porque ella tenga responsabilidad alguna, sino porque todo ocurre simultáneamente, como si alguien hubiese decidido apretar un botón que activa dos fuegos al mismo tiempo, el éxito internacional de una joven mexicana y el destape de una presunta red criminal dirigida por el hombre que controla la mitad del certamen. La superposición de ambos hechos es tan incómoda que genera la impresión de que la belleza quedó atrapada dentro de una narrativa que jamás eligió, una narrativa donde los focos no iluminan rostros, sino documentos judiciales. Y lo irónico es que, dentro del mundo de Miss Universo, cada detalle se planifica con precisión quirúrgica. El orden de las finalistas, el vestuario, los tiempos, los discursos, las cámaras. Todo está medido para crear una experiencia impecable. Pero nadie, absolutamente nadie, podía prever que el golpe más fuerte para la credibilidad del certamen no vendría de una mala producción, un error de presentación o un fallo en el sistema de votación, sino de los expedientes de la Fiscalía Mexicana. Además, este caso revela un lado del certamen que siempre se mantuvo entre sombras, la estructura empresarial que sostiene al espectáculo. Un mundo que no aparece en las transmisiones, que no desfila con vestidos brillantes, pero que mueve millones. Empresas, fondos de inversión, derechos de transmisión, patrocinios internacionales, acuerdos privados. Un ecosistema financiero tan robusto que, si uno lo examina con calma, puede llegar a ser más complejo que la propia competencia. Y es justamente ahí, en ese terreno donde la belleza deja de ser protagonista, donde se están encontrando las piezas más turbias del rompecabezas. Porque no se puede ignorar el hecho de que la industria del entretenimiento, a nivel mundial, se mezcla constantemente con inversionistas cuyo dinero proviene de sectores muy distintos. Algunos legítimos, otros cuestionables. Empresas energéticas, fondos privados, constructoras, distribuidores, transportistas, cadenas de consumo. En apariencia, todo es diversificación. Pero cuando el flujo de capital se contamina, aunque sea ligeramente, ese rastro termina colándose en todos los proyectos del inversionista. Incluso en aquellos que, como Miss Universo, parecían inmunes a cualquier sospecha. Otro detalle que empieza a inquietar a expertos y analistas es la estructura misma de la compra del certamen.
¿Por qué un empresario cuya principal actividad estaba en combustibles y energía decidió adquirir uno de los eventos más costosos, exigentes y expuestos mediáticamente del mundo? ¿Qué tan rentable puede ser realmente Miss Universo, más allá de la imagen pública? ¿Quién financió la compra? ¿Qué auditorías se hicieron? ¿Qué personas participaron en las negociaciones? ¿Qué beneficios, más allá de los económicos, otorgaba el control de un certamen tan simbólico? Preguntas que, en condiciones normales, parecerían paranoicas. Pero en este contexto, donde el hombre que lideró la compra está siendo investigado por delitos graves, suenan completamente razonables. Y lo más llamativo es que nadie, ni la organización internacional, ni los socios restantes, ni los voceros oficiales, han dado respuestas claras. La estrategia ha sido el silencio, quizás esperando que la tormenta mediática pase, como tantas otras. Pero esta no parece una tormenta pasajera. Todo lo contrario. Cada día aparecen nuevos detalles que completan el paisaje. Como la manera en que, según algunos reportes judiciales, el contrabando de combustible cruzaba zonas rurales en pipas camufladas, desplazándose por rutas secundarias para evitar puntos de control. O como las factureras vinculadas al esquema habrían registrado operaciones fantasma para blanquear combustible ilegal. O como, en ciertos periodos, la ganancia de estas operaciones habría sido tan elevada que la venta de hidrocarburos ilícitos superaba incluso los ingresos legales reportados por algunas de sus empresas. Y aquí surge otro elemento espinoso, el impacto internacional. Porque aunque el caso estalló en México, involucra también a Guatemala, a Tailandia y a una institución global que opera en más de 80 países. Es decir, estamos ante un caso que no solo afecta a un empresario, sino a una red de relaciones diplomáticas, comerciales y mediáticas. En Guatemala, la supuesta conexión con la importación de combustibles añade capas de complejidad legal. En Tailandia, la orden de aprehensión contra su antigua socia abre sospechas sobre irregularidades financieras previas a la venta de la organización. Y a nivel global, los países que participan en Miss Universo se preguntan si la arquitectura interna del certamen es realmente transparente. El público también se siente desconcertado porque, al fin y al cabo, la marca Miss Universo siempre se vendió como un ícono de excelencia, diversidad y modernidad. Sin embargo, lo que esta investigación revela es que incluso los proyectos más pulidos pueden ocultar engranajes oxidados. Y a medida que se exponen estos engranajes, la imagen del certamen sufre un desgaste inevitable. No se trata ya del escándalo puntual, sino de lo que este escándalo sugiere sobre el estado general de la organización. Y ahí es donde la historia adquiere un matiz más profundo, más cultural, más social. Porque este caso, sin avanzar un segundo en la línea temporal, muestra algo que incomoda, la fragilidad de las instituciones que se presentan como impecables. Y cómo, detrás de los reflectores, las realidades económicas, legales y políticas pueden erosionar incluso a los símbolos globales más celebrados. Nada de esto implica que Miss Universo vaya a desaparecer mañana. Sería ingenuo pensarlo. Pero sí implica que su credibilidad, su imagen y su prestigio están siendo sometidos a una presión que no habían enfrentado en décadas. Y esa presión no viene de críticas sociales, debates feministas o cambios culturales. Viene de un expediente judicial, de papeles sellados, de testimonios, de movimientos financieros, de una investigación que parece decidida a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso, este escándalo no es solo un caso aislado. Es un recordatorio de algo más grande. Un recordatorio de que ningún escenario, por más brillante que parezca, puede hacer desaparecer por completo las sombras que lo rodean. Y que, cuando la justicia toca la puerta, ningún diamante, ni siquiera una corona de Miss Universo, tiene suficiente brillo como para opacar la verdad.